Ayer terminó oficialmente el proceso electoral más grande de la historia de México y el destino de todo el país estaba en manos de los 5 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tenía que decidir si la Cuarta Transformación se llevaría la supermayoría en el Congreso de la Unión. Y al final sucedió lo que muchos anticipábamos. Llámenle como quieran llamarle. El presidente López Obrador lo bautizó como el famoso Plan C y le salió. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, lo nombró carro completo. La presidenta electa Claudia Sheinbaum ha hablado de mandato popular. Mientras tanto, los opositores se han referido al fenómeno como sobrerepresentación ilegal y agandalle. A estas alturas, el nombre que le pongan ha pasado a la historia y ya no importa. La realidad es que la Cuarta Transformación tiene el poder absoluto y un cheque en blanco para hacer con el país lo que quiera, porque ayer se oficializó su dominio en el Congreso de la Unión. Y es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió las más de 8,500 impugnaciones y determinó que Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo obtuvieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y están a un curul, a uno, de llevarse 2/3 partes del Senado de la República. Con 4 votos a favor, 1 en contra, el tribunal avaló la decisión del INE al darle 364 diputados a Morena y sus partidos aliados y 83 senadurías. La sesión que inició ayer a las 6 de la tarde fue verdaderamente cardíaca. Todo comenzó cuando Jeanine Otállora anunció que se retiraba del proyecto propuesto por su colega Felipe de la Mata, que le otorgaba a Morena y a sus aliados la sobrerepresentación en el Congreso. Pero al final, con los votos de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Reyes Rodríguez Mondragón y Mónica Soto, se confirmó el proyecto de Felipe de la Mata y con ello la victoria total del oficialismo. Hay que tener en cuenta que la 4T ya está acomodando sus piezas al interior del Poder Legislativo. Ayer mismo, unas horas antes de la sesión del tribunal, Morena anunció que sumarían a su bancada a los chapulines, a los senadores perredistas Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, con lo cual solo les hace falta un legislador para aprobar todas sus iniciativas constitucionales. Además, han dispuesto a los políticos con mayor experiencia dentro de su movimiento para conseguir imponer su agenda. En el Senado de la República, Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y uno de los principales operadores del presidente López Obrador, será el coordinador de Morena. Por su parte, el líder del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, será propuesto para presidir la mesa directiva de la Cámara Alta. Y mientras tanto, en San Lázaro, pues ya lo saben, Ricardo Monreal, quien fue el operador legislativo del oficialismo durante todo el sexenio pasado, tendrá el encargo de coordinar a la bancada de Morena. Y será Ifigenia Martínez, la líder izquierdista que junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo fundó la corriente democrática del PRI y el PRD, la que va a presidir la Cámara de Diputados. Es la consagración simbólica y fáctica del triunfo de la izquierda, porque todo indica que será ella quien le coloque la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre. Las piezas colocadas ya en el tablero para que el oficialismo apruebe las reformas constitucionales impulsadas por el todavía presidente López Obrador y para que sin pretextos y sin echarle la culpa al pasado construyan el segundo piso de la Cuarta Transformación. A los opositores les toca, en mi opinión, 2 tareas. En primer lugar, deben de respetar la decisión tomada tanto por el Consejo General del INE como por la Sala Tribunal del Tribunal Electoral, la Sala Superior, porque no hay más, no hay de otra. Y un movimiento que se dice democrático, que abanderó la llamada Marea Rosa para defender
a los órganos electorales, que ha criticado la falta del respeto del presidente López Obrador ante las instituciones, pues ahora, como se vería que cambiara su discurso porque los resultados no los favorecen y porque no están de acuerdo con la resolución tomada por las autoridades correspondientes. Pero además de esto, la oposición tiene una tarea todavía más importante. Tienen que articular un proyecto de nación capaz de convencer a los mexicanos, a las mexicanas, para no volver a sufrir una derrota tan estrepitosa como la que vivieron el pasado 2 de junio. A absolutamente nadie, vamos, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a los chairos, ni a los fifis, y ni siquiera a los propios simpatizantes de la 4T les conviene vivir en el país de un solo proyecto y de una sola perspectiva. Sin embargo, no cabe duda de que la responsabilidad más grande la tiene en este momento el oficialismo. En los hechos, la Cuarta Transformación tiene una aplanadora para que por los próximos 3 años por lo menos hagan con este país lo que quieran. Tienen la titularidad del Poder Ejecutivo, con todo lo que eso significa en un país tan presidencialista como el nuestro. Gobiernan 24 de los 32 estados del país, entre ellos la Ciudad de México, y ahora tienen también la mayoría calificada, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, para que modifiquen la Constitución, insisto, a su antojo. Son muchas y muy grandes, las expectativas que millones de mexicanos depositaron en ellos. Pero también son muchos los retos que tienen que afrontar. Ahí están las promesas, por ejemplo, de ampliar los programas sociales que, si benefician a la población y a los sectores vulnerables, debe celebrarse. Pero también los ciudadanos estaremos atentos, muy atentos, de entrada de la reforma judicial, de la desaparición de los organismos autónomos y de la reforma electoral, que según varios analistas amenazan con dinamitar los pilares de la democracia y de la República Mexicana, como son la división de poderes y los contrapesos. Vamos a ver qué hacen con ello. Sería muy contradictorio que un movimiento que se dice izquierdista y democrático, que luchó contra el México de un solo partido, pues ahora se dedique a edificar de nuevo lo que durante tanto tiempo quisieron destruir y juraron no repetir. Y nosotros, los periodistas, más allá de esta integración del Congreso, pues seguiremos haciendo nuestro trabajo, que es esa: levantar la voz, ser críticos, cuestionar, señalar y ejercer nuestra libertad de expresión. Yo soy Adela Micha.